Amén. Bienvenidos, hermanos todos, hermanas del Zoom, mis hermanos del Facebook, que el Señor los bendiga. Una gran bendición estar juntos otra vez en la gracia del Señor. Pues hoy interrumpimos más bien como la serie de la tipología Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento desde que empezó la situación con Israel. Ese lunes de fin de semana tan terrible, interrumpimos la serie para traer estudios relacionados con este las guerras de los últimos tiempos, las guerras profetizadas por el Señor Jesús, lo que va a pasar, o más bien desde el Antiguo Testamento, fueron profetizadas por muchos profetas y nuestro Señor Jesús también anticipó la venida de guerras y rumores de guerras. Él dijo que todo eso iba a ser principio de dolores y sabemos que las escrituras pues nos ofrecen un panorama completo de lo que va a pasar al fin o en el fin de la historia, ¿no? De la humanidad. Y pues es importante que el creyente esté apercibido de lo que va a pasar para que sepa cómo orar, sepa cómo dirigir su vida, cómo tener confianza en el Señor, porque el Señor nos dice cómo acaba todo. Él triunfa, ¿no? La verdad de, de la obra de Jesús en la cruz triunfa, ¿no? Él es el rey, él vence al maligno, vence la maldad, vence la injusticia y trae su reino de perfecta justicia a esta tierra, ¿no? Es la ilusión, es la esperanza que tiene el creyente. Así que es súper importante ser relevante, ¿verdad? Claro, la palabra del Señor es preciosa y cada tema tiene su importancia, obviamente, ¿no? Pero llega un punto en que ya cuando estamos tan cerca del fin, ¿no? Como que hay cosas que parecieran más, permítame, más relevantes, ¿no? Por ejemplo, sí es importante hablar, por ejemplo, de cómo ser feliz en el matrimonio, cómo ser buen padre, obviamente el carácter del cristiano es importante, eh, enfocarse en cosas así, pero llega un punto en que todas las cosas, cuando se empiece a dar ya en los eventos del fin, llega un punto en que la realidad, lo más importante es nuestra relación con el Señor Jesús, nuestra relación con Dios, porque ya estamos a punto de enfrentar a nuestro Creador, que ya ahí ya no va a importar qué tan buenos esposos fuimos o qué tan buenos padres fuimos, ¿no? Obviamente lo más importante va a ser dónde está nuestro Señor Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Cuando ya estemos delante de Dios y tengamos que darle cuentas de qué hicimos con nuestro Señor Jesús, si creímos en Él, si Él fue pusimos fe en Él, o lo hicimos a un lado, es la pregunta más importante, ¿no? Cuando ya nos estamos acercando al fin, hay más relevancia en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿de qué sirve si ganamos el mundo? ¿Verdad? Hablando, puede ser que tengamos muchos títulos o tengamos dinero, tengamos un buen récord de ciudadanos. ¿De qué sirve si ganamos todo y perdemos nuestra alma? Decía el Señor Jesús. ¿De qué te sirve? No, y a veces sí podemos ganar mucho conocimiento de la palabra y todo, pero el propósito de los estudios es de que rindamos nuestro corazón al Señor Jesús, de que entendamos que es una lucha entre la verdad de Dios y la mentira del diablo, es una lucha entre la verdad, la luz de Cristo, su
alcance por la humanidad, cómo Él vino para rescatarnos de nosotros mismos, porque Él sabe todo. Y Él ve que al fin de la humanidad hay pura destrucción, hay pura guerra, hay pura muerte. Y Él vino a rescatarnos de nuestros pecados, espiritualmente hablando, y vino a rescatarnos de lo que viene. Vino a, a darnos esperanza, vino a consolarnos, porque lo que viene, de acuerdo a la palabra, no es nada no anima, ¿no? Más bien, humanamente hablando, es una triste realidad, pero cuando tenemos al Señor, sabemos que Él restaura todas las cosas, pero para poder restaurar se habla de que hay desastres, de que hay guerras, hay dolor, hay muerte, y el Señor entra a tornar todas esas desgracias en, en belleza, que es algo que no podemos entender, ¿no? Cómo se puede restaurar algo que prácticamente ha sido destruido. Sin embargo, nosotros en nuestra vida personal podemos decir, mira, Dios verdaderamente cambia las situaciones que el enemigo ha causado para nuestra destrucción, para dolor, dice la palabra que el enemigo vino a matar, a hurtar, a robar y a destruir. Destruye al ser humano, destruye su cuerpo, su futuro, destruye la vida de muchas maneras, destruye las familias, destruye a los niños, destruye todo lo que el enemigo quiere es destruir lo que Dios ha creado. Pero nosotros somos testigos, Dios entra en nuestra vida a través del Espíritu Santo de Cristo Jesús y restaura lo que el enemigo dañó, sea emocionalmente, físicamente, mentalmente, los traumas, el Señor sana, ¿verdad? Y vemos en una esfera minúscula, en una persona, en una familia, en cómo Dios trabaja, ¿no? Y cómo Él va a restaurar, cómo tiene poder para restaurar y salvar las situaciones que el enemigo a través del pecado, la muerte, la maldad, la injusticia trae a la humanidad. Así que por eso nos hemos enfocado en hablar de diferentes guerras que la palabra nos habla. Yo, el creyente no cree en casualidades, ¿verdad? Hace un par de meses atrás, el Señor me guió a comprar un libro que lo recomiendo, fue escrito por el doctor David Reagan. Él es un pastor de los ministerios Cordero y León, en inglés se llama Lamb and Lion Ministries, y habla mucho acerca de las profecías finales, ¿verdad? Todo en relación con nuestro Señor Jesús. Y él escribió este año un libro que se llama las, déjenme voltear aquí a ver si puedo, las últimas 9 guerras, las últimas 9 guerras, a ver, aquí está, para que se pueda ver, ahí está. Las Nine Wars of the End Times. Las últimas, acá lo pongo para las hermanas del Zoom, las 9 guerras de los tiempos finales, ¿verdad? Y no sé si está en español, pero si usted es bilingüe puede, lo estaba leyendo desde hace como un par de meses atrás, antes de que sucediera todo lo que está pasando, y pues obviamente toma bastante relevancia el cómo Dios guía, ¿no? Son temas no muy populares, obviamente. La gente prefiere a veces, como el avestruz, meter la cabeza cuando hay peligro, cuando hay problemas, ¿no? El avestruz es conocida por meter la cabeza en la arena, ¿verdad? Mete la cabeza como diciendo, no veo nada. Dice el Proverbios que el avestruz no recibió mucha inteligencia de parte de Dios. Y ella cree que escondiendo la cabeza
está segura porque no ve el problema, ¿verdad? Y eso es una analogía de la actitud de mucha gente. Mucha gente está viendo que el mundo se está viniendo abajo en crisis mundial, global, y prefiere meter la cabeza en la arena y decir, "Ah, no quiero ver porque si hago eso como que si se va, como que si el problema se desaparece, ¿verdad? Pero en un sentido, obviamente, se tiene que mantener un balance, ¿no? De tampoco solo estar pensando de una manera negativa. Al contrario, estas situaciones lo llevan a uno a, como digo, a depender del Señor, a orar, ser vigilante en el sentido de la urgencia que hay de estar preparados espiritualmente en tono y en relación con Dios, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesús, estar, como Él dijo, ¿no? Apercibidos, sed sobrios y velad, ¿verdad? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar, ¿no? Y estar abrazados de las promesas del Señor, estar eh, entregados a Él, ¿no? Porque el tiempo se acaba, ¿no? Así que en realidad es muy importante y el hermano empieza con la guerra que se nos narra en el Salmo 83. Y hoy ya hemos hablado en clases anteriores de Isaías 17, que habla de la destrucción de Damasco, que está en Siria. Y dijimos, apenas empezó este problema con Israel, de que si veíamos que Siria se involucraba, que tengamos nuestros ojos en esa situación que puede traer el cumplimiento de esta porción de Isaías 17. Nuestro hermano en el libro que les acabo de mencionar empieza con el Salmo 83, lo vamos a leer, y él piensa que la situación de Isaías 17 está entre líneas en este salmo, pero vamos a leerlo y a ver qué nos enseña el Señor. El título que le pusieron los traductores, esto no está inspirado, obviamente fue aumentado después cuando se pusieron los capítulos, los números de capítulos y versículos, los traductores le pusieron plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Este cántico, Salmo de Asaf, eso sí, sí fue inspirado y eso sí es bíblico, ¿no? El Salmo 83 dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Y de ahí ponen la palabra Selah, que quiere decir hagan una pausa. Acuérdense que estos son cantos, eran, bueno, siguen siendo, pero lo usaban como alabanzas y ponen ahí una pausa, mediten en lo que acaban de decir o cantar y después de una pausa prosigan la lectura. Versículo 9 dice, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. ¿Qué más dice? Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb,
como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes. Estos son nombres de reyes y de líderes, príncipes, que fallecieron al levantarse en contra del pueblo de Israel en diferentes guerras pasadas. Le está diciendo a estos que se están levantando, hazlos como a ellos, ¿verdad? Que perdieron. Versículo 12. ¿Qué han dicho? Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Que ese es el Salmo 83. Y vamos a hablar un poquito de los detalles que se nos da. Bien. Aquí les puse la descripción de las 10 naciones que se mencionan en el Salmo 83. Se menciona a Edom, a Moab y a Amón, que en nuestros tiempos modernos vendría a ser Jordania. Es esa área. Aquí les puse un mapa para los que quieran verlo después en el YouTube. Pueden tener acceso a lo visual, que es tan importante para memorizar y entender lo que está pasando. Esta área más oscura, aquí media cafecita, rosadita, esta área es Jordania. Eh, Vemos Egipto está de este lado, acá está Arabia Saudita, Siria, Irak, acá, el Líbano, más al norte, Israel, aunque se pone aquí blanco toda esta área, en realidad esta área de acá le pertenece a Egipto, que vendría a ser el área de Sinaí, ¿verdad? Esta área que está aquí en los puntos cafecitos, esto es Cisjordania, que acá le llaman el West Bank. Acuérdense de eso, porque a veces los nombres no concuerdan y uno como dice, ¿dónde está eso? Ok, pero Jordania está en toda, es bastante grande. Ellos ahorita controlan esta área de Cisjordania, donde está Jerusalén y está obviamente ellos ponen como controlan el área del el monte donde está la mezquita musulmana Al-Aqsa y los muros de Jerusalén. Así que esos tres se mencionan en el Salmo 83, que en nuestra era moderna vendría a ser Jordania. En Jordania está este lugar muy hermoso que se llama Petra. Sé que mi hermana Martita fue allá con Osmar y algunos familiares también personales han ido y han podido ver esta área donde hay muchas cuevas. Esta área era de Edom, o sea, del hijo de Jacob, Esaú. Esaú se fue a esas áreas y pues formó ciudades y um, de acuerdo a los conocedores, proyectan que allá va a huir Israel cuando sea perseguida durante el tiempo de la gran tribulación. Dice que el Señor ha preparado un lugar para ellos donde el anticristo no los va a poder alcanzar. Uh, Muchos eruditos piensan que es el área de Petra, donde hay miles de cuevas. Hay un ministerio de un hermano que está metiendo en estas cuevas, en jarrones de barro, porciones del Antiguo Testamento, profecías y el cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento, con la visión. Él tiene esta idea de que el día que esto pase, que los judíos huyan,
puedan tener acceso a las escrituras y al cumplimiento de las profecías en la persona de nuestro Señor Jesús. Es una manera que Él está haciendo para, en fe, evangelizar al judío, creyendo que van a ir a este lugar huyendo de la situación que se les viene. Bien, entonces esa es la primera, el Salmo 83 nos habla de 3 lugares, para nosotros sería Jordania. Aquí tenemos un mapa de antiguo donde vemos los reinos mencionados en el Salmo 83. El reino de Moab, el reino de Amón, tenemos acá el de Edom, o sea, estas 3 áreas, que por eso dice sería el área de Jordania. Va a mencionar, o más bien el Salmo 83 mencionó a filisteos, a los filisteos, que vendría a ser el estrecho de Gaza para nuestros tiempos. El origen del nombre palestino es filisteo, es de esta área de los filisteos incircuncisos, como dijo el rey David, haciendo referencia a Goliat, ¿no? Porque salió de esa área de ahí. Los nombres Jebal y Tiro vendría a ser para nosotros el Líbano. El Líbano está acá al norte, en este mapa moderno lo podemos ver acá, muy chiquito porque lo cortaron, este, pero también incluye entonces el Líbano, Jordania, Siria, e Irak, que está más al este, ¿verdad? Y Egipto. Vamos a ver los nombres antiguos que el Salmo 83 menciona. Entonces, Asiria, menciona a Asiria, que a nosotros en nuestra era, muchos eruditos dicen es Irak, porque de ahí se conecta con Babilonia también, pero hay un debate ahí, algunos dicen que Asiria representa en nuestros tiempos a Turquía o Asiria, ¿verdad? Los agarenos que menciona el Salmo 83 es Egipto. Ya mencionamos a los filisteos, que vendrían a ser los palestinos en el estrecho de Gaza, y los ismaelitas, que sería Arabia Saudita. Entonces, tenemos una coalición en el Antiguo Testamento sería de 10 naciones, pero en nuestra era moderna son como 5 o 7. A ver, el Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto y Arabia Saudita. 6, ahí tenemos a 6. Tal vez se me escape uno, o Turquía, por aquí, más al norte está Turquía, que no lo vemos, pero ese eh, entra bajo Asiria. ¿Okay? Entonces, esos son las naciones involucradas. Ahora, mucha gente dice, este Salmo 83 no es profecía porque no contiene palabras específicas usadas por ciertos profetas, como por ejemplo, los profetas decían, así dice Jehová, o Jehová dice que, y explicaban lo que el Señor decía, ¿no? El Salmo, como lo leímos, no dice, no usa estas palabras comunes en profecías. Entonces, unos dicen, no, esto no es una profecía, nomás es un deseo, o era una oración, un canto. Bueno, el hermano hace su análisis y dice, miren, es verdad que el Salmo 83 no dice así dice Jehová, o no usa esos términos muy populares entre otros profetas, pero dice, veamos quién lo escribió. En al principio dijimos que era un cántico, un salmo de Asaf, o sea, no lo escribió el rey David, lo escribió su líder, un músico principal, Asaf. Él dice las escrituras, por eso es tan importante leer las escrituras en su contexto. La palabra es una suma completa,
de información de verdad, de luz, ¿verdad? No, no es buena práctica nomás leer un versículo aquí y decir, bueno, eso es todo lo que yo sé, un versículo allá. Es bueno leer todos los libros de las Escrituras, uno por uno, capítulo por capítulo, versículo por versículo, seguir la secuencia, entender la unidad que existe entre un libro y otro. Hay una conexión, hay una revelación completa. Yo siempre les digo, ¿no? Cuando uno va a ver una película, ninguno de nosotros dice, bueno, enséñame un minuto aquí, déjame ver un minuto del principio y déjame ver un minuto del final y un minuto por ahí por la mitad para allá porque no tengo tiempo. No, uno se toma el tiempo y no se quiere perder ningún detalle y quiere que prepara, ¿no? El ambiente, ¿no? Que nadie interrumpa, se apaga la luz para poner atención, porque queremos la historia completa, ¿no? Pero cuando viene a la Biblia, la gente tiene ideas extrañas, ¿no? Hay gente que dice, yo solamente voy a leer las letras que están en rojo, o yo solamente voy a enfocarme en los salmos, o yo solamente me voy a enfocar en el libro de Juan, yo no voy a leer el Antiguo Testamento, o voy a leer nomás los proverbios, y termina con una información parcial de la voluntad completa del Señor, ¿verdad? Por eso el Señor dice que no se debe uno de avergonzar, los maestros tienen que abarcar todo el consejo, o sea, toda la información, toda la sabiduría que está en todas las escrituras. Aparte de un método de interpretación judío que lo usaba el apóstol Pablo. Acuérdense, en el apóstol Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino, un sabio de su tiempo, ¿verdad? Era alguien considerado muy conocedor de las escrituras. El abuelo de Gamaliel fue alguien que empezó o enseñó que la palabra está conectada, que hay una revelación profunda. Y ahí sale lo que se conoce como el Midrash, son niveles de interpretación. Um, Hay gente que se queda en lo superficial y él decía, es como una flor, como una rosa, ¿no? Es hermosa. El primer nivel, claro, se encuentran verdades morales, consejos, y es hermosa como una flor. Dice, pero si sigues compenetrando y uniendo los libros unos con otros, vas a encontrar un jardín. Claro, un jardín de rosas es mejor que una rosa solita, ¿no? Ver más hermosura, ver más grandeza en la revelación, ¿no? Y si se sigue profundizando, pues se llega hasta el paraíso, decía él, o sea, lo máximo de lo máximo, ¿no? Y parte de esta enseñanza es abrir nuestro corazón, a ser más diligentes en el estudio de la palabra, no conformarse con la rosa, ¿verdad? Aunque es hermosa y preciosa, obviamente toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, eso quiere decir para convencer a la gente de su pecado, para instruir en justicia, enseñarnos la voluntad de Dios, para equiparnos para toda buena obra. La palabra nos da esa inteligencia, esa sabiduría, Dios actuando en nuestra vida para transformarnos a la imagen de su Hijo. Uh, y dice, es útil para todo esto a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea madura. La palabra perfecto es la palabra maduros, para que sean maduros espiritualmente, para que podamos ser usados por Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, tiene un propósito la palabra de Dios, pero si uno no es diligente, ¿verdad? Es como tener la medicina para la enfermedad, pero si uno no se la toma, uno puede hablar maravillas de la medicina, decir es la mejor medicina, es la medicina
perfecta para la situación, pero si no se la toma, de nada sirve. Igual, la palabra es la medicina que Dios usa para guiarnos, pero si la persona la toma como quiere, ¿verdad? No sigue las instrucciones, el efecto es muy mínimo muchas veces por eso se ve a creyentes inmaduros, creyentes carnales, creyentes ignorantes de la voluntad de Dios, porque simple y llanamente es un reflejo de el tiempo que pasa con el Señor en conversación con Él, escucharlo. Es la palabra de Dios, hay que escucharla para uno entender y darse cuenta, ¿no? Que el enemigo miente, el enemigo engaña, el enemigo confunde. Él es el autor de la mentira y de la división. Entonces, tiene que uno ser sabio, ¿no? Y dedicar el tiempo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque las escrituras, hablando de Asaf, el autor del Salmo 83, si uno lee las escrituras completamente, va a encontrar estos versículos que hablan de Asaf. Asaf en el primera de, bueno, vamos a ver este primero, segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30 dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, dice, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Aquí le dan un título a Asaf de profeta. Asaf era, sí, era músico, sí era talentoso en su eh, dedicación para que la gente alabara a Dios, pero el Señor le había dado el regalo, ¿verdad?, de poder entender la voluntad de Dios y lo que pasaría, ¿no? Cosas futuras. Era un profeta Asaf. Primera de Crónicas confirma eso también en el capítulo 25, versículo 2. Dice, de los hijos de Asaf, vemos las generaciones que Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey, anunciaba la voluntad de Dios, instruía al pueblo, a sus hijos, los dirigía, ¿no? Acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que se puede decir que el Salmo 83 sí es una profecía acerca de lo que le va a pasar a estas naciones ahora. Muchos eruditos, incluyendo nuestro querido hermano Amir Sarfati, que es uno de los maestros y alguien que nos está manteniendo informados de lo que está pasando en Israel desde Galilea. Él vive allá y ha estado en el ejército israelí, tiene sus conectes y nos informa de cosas que la prensa no va a decir. Justamente hoy tuvo un, como un video informativo de la situación al corriente, ¿no? Cómo se está expandiendo el problema, está el Hezbollah en Líbano bombardeándolos, pero ya se están involucrando, él está viendo que esto, las opciones, ¿no?, que hay, que esto se puede extender a incluir Irán. El Líbano está, ya se involucró Irak bombardeando a bases americanas. Se involucraron ya en Yemen, al sur, bombardeando hacia Israel, pero fue interceptado el cohete por soldados americanos, ¿no? Entonces, el hermano Amir cree lo que les voy a decir ahorita, que el cumplimiento del Salmo 83 ya se dio en una de estas guerras pasadas, ya sea la guerra de la independencia de Israel en 1948 o la guerra de los 6 días en 1967 o la famosa guerra del Yom Kippur en 1973, hace 50 años, justo en el mismo día, hablando desde la perspectiva occidental, fue el mismo día
del Yom Kippur, de la guerra del Yom Kippur en 1973, que los terroristas de Hamas atacaron a Israel en este año, exactamente el mismo día. Fue el día occidental. Del lado oriental fue un día después, ese sábado que atacaron recientemente. Así que dicen, bueno, esta profecía se cumplió, este salmo ya se cumplió en una de estas guerras, porque involucró a toditos las naciones que estamos mencionando. Toditas las que mencionó el Salmo 83, en estas tres guerras, toditos participaron en una coalición en contra de Israel y fueron vencidos. En la guerra de los 6 días, Israel ganó, bueno, en todas ganaron, pero en esa guerra específica, Israel conquistó todas las áreas de Gaza, de Egipto, de Cisjordania, todo. Israel se expandió, se multiplicó en esa guerra, pero a través de diferentes concesiones, porque esa ha sido la táctica prácticamente desde un principio. Si cedes tierra, tendrás paz. Si entregas esto, alguna, ¿cómo le llaman? Cuando hacen pueblos o forman, se me escapa la palabra ahorita, si cedes, te vas a estar en paz. Y ha ido cediendo, cediendo y cediendo y nunca ha encontrado la paz prometida, ¿verdad? Siempre los enemigos reclaman una completa aniquilación, desean, proclaman, decir, ¿sabes qué? Los queremos borrar de la faz de la tierra. Entonces, ese es una del análisis que hacen algunos estudiosos, algunos expertos en cumplimientos de profecías. Dicen, el Salmo 83 ya se cumplió. Sin embargo, el hermano David Reagan, que en su argumento, él dice, pudo haber sido un cumplimiento parcial de este salmo, pero él dice, no fue un cumplimiento completo por las siguientes razones. Él cree que esto está en el futuro. Primero dice porque no se ha cumplido la profecía en su totalidad. Notemos el Salmo 83, 17, lo que dice. Vamos a retroceder y perdonen que vaya rápido aquí. El Salmo en el versículo 17 dice, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, ¿no? La realidad que sí, Israel ganó en la guerra del 48, en la guerra del 67, en la guerra del 73, ganó y ganó, aplastó completamente, humilló a estas naciones, pero no fueron destruidas para siempre. Todavía existe Egipto, todavía existen todas están ahí. Entonces dice, bueno, sí se cumplió parte, pero no todo. Ahora, otra razón por la que él dice esto está en el futuro, vamos a regresar, en el futuro, es porque él piensa que la guerra del Ezequiel 38, que es la guerra de Rusia contra Israel, va a seguir. O sea, él ve como que esta guerra el Salmo 83 sirve como para preparación del camino para la guerra de Gog y Magog que se menciona en Ezequiel 38. Aquí va a escribir otro punto, y déjeme recordarme, algo que él menciona que también está, muy importante, es que en la guerra de Ezequiel 38, si hablan de naciones, obviamente todas estas naciones son musulmanas, ¿verdad? Pero ninguno de los que juegan un papel importante en la guerra de Ezequiel 38 están alrededor inmediato de Israel. Por ejemplo, aquí este mapa que saqué, está Irán, perdón, está Irak, está Arabia Saudita, no se meten en la guerra de Ezequiel 38. Aquí no vemos a Irán, que vendría a estar acá más
al oriente, ¿verdad? ¿Quién más? Rusia está mucho más al norte. Se cree que se va a involucrar Sudán, que está mucho más al sur. O sea, son naciones que no están en el mapa cercano a las fronteras de Israel. Entonces, el argumento para pensar que esta guerra del Salmo 83 está en el futuro es de que algo va a pasar con las naciones que están adyacentes a las fronteras de Israel. Y esto pone la situación que estamos viviendo en un alerta al que lee el Salmo 83 para decir, ¿sabes qué? Estamos viendo el desarrollo de una guerra de las naciones que están fronterizas con Israel, que son las que se mencionan en este salmo, como hemos visto, ¿no? Está el Líbano, donde está el Hezbollah o Hezbollah eh, al norte de Israel. Habla de Gaza, que ya está involucrado. Habla de Cisjordania, que sería Jordania, más bien nuestra Jordania se involucró por la acusación falsa de que Israel había bombardeado un hospital, ¿verdad? Que ya para el día de hoy todos los periódicos que inmediatamente acusaron a Israel se han disculpado. El New York Times, el periódico del BBC allá de Inglaterra, dicen que después de investigación fue un cohete palestino dirigido hacia Israel que se desvió y no bombardeó el hospital, sino que cayó en el estacionamiento al lado del hospital y sí hubieron decenas de muertos, no centenas ni miles, pero la acusación, la mentira, la falsedad levantó turbas en Jordania contra las embajadas americanas, la israelita, causó conmoción y estas naciones están alrededor de Israel y son las que se mencionan en el Salmo 83. Entonces, él piensa que esto se va a extender, obviamente, y va a causar una, como dijo el hermano Amir hoy, esto no se va a acabar en semanas, posiblemente dure meses, porque se calcula que hay 30,000 terroristas en túneles, 30,000, ¿verdad? De acuerdo al reporte de ellos, han habido entre 5,000 a 6,000 muertos, entre ellos altos líderes casi todos estamos hablando de terroristas, dice que sí hay civiles, pero la gran mayoría de ellos son involucrados en el terrorismo, ¿no? Entonces, si están hablando de que hay células y piensan que son como 30,000 los que están en túneles, que están analizando el avance por tierra, ¿no? Cómo entrar, está tratando de evitar lo menos posibles muertes de su ejército, ¿no? Pero que están ya 100,000 soldados al norte, en la frontera con el Líbano, 100,000 soldados con la frontera con Jordania y 100,000 soldados al sur con la frontera con Gaza. Entonces estamos viendo el, el involucrarse de estas naciones que están alrededor de Israel y el anuncio que nos hace el Señor de lo que va a pasar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reaccionará el mundo? Muy probable, por eso dice el hermano que es un experto en cosas proféticas, ¿no? Que cuando venga la guerra de Ezequiel 38, esto es Rusia e Irán y todas estas naciones musulmanas en contra de Israel, es posiblemente, el mundo ya no se va a meter. Esa es la única diferencia, que en Ezequiel 38 ya nadie apoya a Israel. Estados Unidos no se lo menciona, Europa no se lo menciona,
hay un versículo que hace como que se quejan, como que dice ciertas naciones dirán, ¿por qué hacen esto? Pero nadie sale en defensa de Israel. Y eso puede ser porque el mundo se escandaliza de la destrucción que va a haber alrededor en estas naciones um, adyacentes a Israel. De por sí ya estamos viendo un levantamiento en contra de Israel en diferentes partes del mundo eh, por personas pro Hamas, ¿verdad? Que no entienden la manera de responder a la maldad, ¿verdad? Y creo que no me equivoco al decir que el creyente tampoco. La gran mayoría del cristiano, de los cristianos, no entienden la postura de Dios ante eh, la maldad, el desarrollo diabólico, ¿verdad? Dios interrumpe el trabajo del demonio, ¿verdad? Y es drástico. Él no anda con, bueno, pobrecito. Estaba pensando, ¿no? A veces leo oraciones de hermanos bien intencionados, pero errados bíblicamente, ¿verdad? Hay gente que ahora dice, Señor, te pedimos por misericordia, te pedimos que el amor reine, te pedimos ¿qué será? Que la paz reine, ¿verdad? Y me estaba poniendo a pensar, ¿no? Es como pedir, Señor, perdona a Satanás. Te pido, Señor, que tu gracia esté sobre todos los demonios, no los mandes al infierno. Señor, que tu misericordia alcance al diablo. No se puede. Por eso Dios ha preparado un lugar para el diablo y sus demonios, porque no se puede negociar con el diablo, no se puede pedir que se perdone, ¿verdad? Perdona, ¿no? Orar, por ejemplo, decir, Señor, perdona al diablo, ¿no? Dale otra oportunidad. No se puede porque está contaminado su manera de analizar las cosas. Él odia a Dios, él odia todo lo que es de Dios. No, no hay cambio en su determinación, ¿no? Ya está escrito. ¿Cómo es él? Él es mentiroso desde el principio, es homicida desde el principio. No hay reforma en su ser. Y lamentablemente hay personas que entregan su vida a, a las doctrinas que el diablo tiene. Por ejemplo, personas que el Señor ya en su infinita sabiduría y eterna omnisciencia, todo lo sabe, Dios sabe. Hay personas que entregan su vida, su pasión, su energía a irse en contra de Dios. Y por eso vemos en el Antiguo Testamento que Dios era drástico, decía, estas personas no va a haber cambio, no están contaminadas, aman la muerte, aman todo lo que es en contra de Dios. Y vemos el reflejo, ¿no? Por ejemplo, es como orar, Señor, ten compasión del espíritu de adulterio. Eh, Señor, ten compasión del espíritu de aborto, de odio a los niños, o del espíritu de confusión en la vida, de adicción. No se puede orar así. Se tiene que orar, Señor, ábrele los ojos a esta gente. Señor, que tu palabra manda mensajeros, manda visiones que puedan verte, que rescátalos de la esclavitud, ¿no? Enfocados en la persona, pero cuando viene a los enemigos espirituales de Dios, no se puede negociar, se tiene que decir, Señor, tú destruyelos, Señor, tú átalos,
Señor, tú limítales la obra, ¿no? Señor, encárgate tú, manda tus ángeles, Señor, que protégenos. Por eso el Señor decía, oren, líbranos del mal, porque hay un mundo espiritual guerreando contra el humano. Y la única manera que uno puede es pidiéndole a Dios que Él se encargue de estas fuerzas. Por eso dice al creyente, pónganse en la armadura, en Jesús, la armadura espiritual, para que protejan su mente de la confusión, de las mentiras, de las doctrinas de odio contra todo lo que Dios ama. Pónganse la coraza de justicia, la justicia de Jesús, porque Jesús no negocia con el mal. No se puede, estamos confundidos en sí, como diciendo, se debe de aceptar, se debe de armonizar con el pecado, con la maldad, No, no se puede. Tiene que haber, o es blanco o es negro, no puede haber un término medio. Tiene que haber se tiene que decir las cosas como son. Y cuando la gente no quiere ni siquiera decir, sabe que eso está mal, eso eso es una abominación. Por ejemplo, decapitar niños, ¿verdad? ¿Qué diré? Torturar a un ser humano, prácticas comunes que son normales, ¿verdad? Para ciertas filosofías o doctrinas, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Si uno está de acuerdo y decir, bueno, está bien que lo hagan porque tienen sus razones, está un poco extraño, espiritualmente hablando, la manera como analizan muchos, lamentablemente muchos creyentes, ¿verdad? Y muchos líderes que escogen mejor no meterse. Es como, me recuerdo la historia cuando empezó el holocausto en Alemania, la persecución al judío, se los llevaban en trenes para los campos de concentración donde iban a ser ejecutados y iban llorando, iban gritando que los ayuden, iban implorando que se tenga misericordia en los trenes, ¿no? Y dice que las iglesias alemanas en ese entonces, llenas las iglesias de creyentes, de cristianos, llamados cristianos, que estaban cantando himnos cuando pasaban los trenes de los prisioneros judíos y los gritos, los llantos eran tan fuertes que lo que hacía la gente era empezaba a cantar más alto. Cantaban duro para opacar los gritos de súplicas y de plegaria, que por favor los ayudaran. Y uno pudiera decir hasta hace unas semanas atrás, qué corazones tan duros, ¿verdad? Qué indiferentes, cómo la gente puede ser tan dura contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Y seguir su vida como que sin nada, ¿verdad? Seguir no identificarse, preferir quedarse al margen, como decir, yo no me meto, no, allá ellos, allá que sufran, ese es su problema. Y eso hicieron los cristianos de esa época, ¿no? Y ahora lo podemos ver. Una hermana judía, se llama ella Jan Markel, que es una hermana que habla en muchas estaciones de radio. Ella conectó esta historia con lo que está pasando y el silencio en los púlpitos de los pastores. Ella dice, el silencio es tan fuerte que lo deja a uno sordo el silencio. Nadie, y lo más triste es que los pocos que hablan para irse en contra. Es algo tremendo, pero vemos cómo el Señor en su palabra, ¿no? Trata con la maldad, ¿verdad? Cómo trata con estas situaciones de los que quieren destruir ¿cuál es el problema aquí? En el Salmo 83, el versículo 4 dice que los enemigos han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación
y no haya más memoria del nombre de Israel. El problema es la nación de Israel. No quieren que exista, no quieren que haya judíos, no quieren que, y el Señor es específico. Este salmo no era aplicable hasta 1948, no había Israel, estaban diseminados por todo el mundo. En 1948, este salmo, cualquiera que leía este salmo antes de 1948, no lo podía aplicar a tiempo moderno porque decía, bueno, Israel existió en los tiempos del rey David y se refiere a esa época. Y obviamente hubo un cumplimiento, como en toda profecía, un cumplimiento cercano y un cumplimiento remoto. O sea, la palabra es viva, es constante, ¿no? Y hay cosas que prefiguran un cumplimiento final, hay cumplimientos parciales y así. Ese es el problema. No quieren que haya nación. El título de la operación que se dio de parte de los Hamas hace 3 semanas, 17 días atrás, era el diluvio para la liberación de Al-Aqsa. Ese quiere decir que iban a venir en grandes cantidades, como un diluvio, para liberar, según ellos, el templo. Ellos le llaman mezquita, que está en Jerusalén. La idea, ellos quieren que Jerusalén sea de Gaza. Para ellos esa parte es de los filisteos. Entonces es una guerra religiosa, espiritual, que la gente trata de explicarlo políticamente, más bien socialmente, como decir, hay injusticia racial, injusticia social, pero este es un asunto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Dios dijo, este es mi pueblo. Miren lo que dice el versículo, que es muy interesante, que dice el versículo 12, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. O sea, el problema es la tierra que le pertenece a Dios, esa área, y el pueblo de Dios a quien Dios se la dio. No los queremos, tenemos que deshacernos de aquí. ¿Cómo se desarrollan las cosas en las próximas semanas o los próximos meses? Las escrituras, si este salmo se cumple en lo que tiene que ver con las naciones adyacentes a Israel, el Señor dice que van a ser, dice, afrentados y turbados para siempre, serán deshonrados y van a perecer. Sea turbados, humillados, tendría que acabarse con la organización de Hamas, tendría que acabarse con la organización del Hezbollah. Se cree que como hay división en el Líbano entre ramificaciones del Islam, que son los sunnis y los shiites, le dicen en inglés, en el Líbano al sur, o sea, más bien al sur del Líbano, son shiites. Ellos no se llevan con los sunnis y los Hamas son sunnis. Están molestos con los Hamas porque se adelantaron. La idea tenían que atacar todos conjuntos. Y se cree que si esto se extiende al Líbano, va a haber luchas internas entre ellos porque se odian. Entonces puede caer el Líbano también. Entonces, hablando de esta humillación, esta afrenta, esta turbación que durará para siempre, dice el Salmo 83, serán deshonrados y van a perecer, ¿verdad? Van a conocer que el Señor es Dios, ¿verdad? Que solamente hay un Altísimo en toda la tierra. Solo hay un Dios y es el Dios de Israel, ¿verdad? El Dios de nuestro Dios, ¿verdad? De los creyentes. Así que vivimos tiempos, esto, como digo, puede dar lugar a la situación de Ezequiel 38 que expande a las otras naciones que no están adyacentes a Israel y pues marca el comienzo de un periodo muy interesante en los tiempos finales. Así que nuevamente,
tiempos de estar a cuentas con el Señor. El Señor Jesús dice que vino para trasladarnos del reino de Satanás a su reino, sacarnos de el juicio que viene a la tierra, sacarnos, libertarnos del pecado, de la muerte y de Satanás. Las guerras finales entre Dios, las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal están en nuestra puerta, ¿no? Ya el último episodio, por decirlo así, de la humanidad está por darse. Y obviamente va a haber un juicio a las naciones, pero Dios llama a individuos. La única nación que se va a salvar como nación es Israel. Pero a individuos, a usted y a mí, Dios nos llama a través de Jesús, lo que Él hizo. Él murió y resucitó para libertarnos de la opresión de Satanás, de la mentira de Satanás, libertarnos del pecado y de la muerte. El Señor vino para rescatarnos y ser el Salvador, el único y suficiente. Y Él desea que haya una confesión, un acercamiento a Él. Y estos son los tiempos. No se demore. Venga el Señor Jesús y confiésele con su boca. Dígale, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías enviado para rescatarme, que tú eres el Salvador. Te agradezco, Señor. Te abro mi corazón. Ven a mi vida. Hazme de tu reino. Yo quiero ser hija tuya, ¿verdad? Quiero ser de la familia de Dios. Ven a mi corazón, te entrego mi vida. Guíame desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que así sea, hermanos, que sea un tiempo de acercamiento al Señor, un tiempo de estar apercibidos, un tiempo de identificarnos con el Señor, con su pueblo, identificarnos con la verdad de las Escrituras y orar sabiamente, ¿no? Por la gracia de Dios tenemos al Espíritu Santo que acomoda nuestras oraciones, dice la palabra, y que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestras limitaciones, conoce nuestras faltas de entendimiento y Él acomoda, ¿no? Él acomoda nuestras oraciones a la voluntad del Señor, pero que estemos abiertos a que el Señor no solamente acomode nuestras oraciones, pero que acomode nuestra visión mundial, nuestra visión bíblica, que acomode nuestra cosmovisión, le llaman, cómo interpretamos las cosas, cómo analizamos las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la verdad. Así que mis hermanos, gracias por su sintonía, que el Señor me los bendiga. Adelante con Cristo. Nos vemos aquí, si el Señor permite, el día jueves con la serie de el libro de Daniel. Bendiciones mil. Bye bye. Muy bien, mis hermanas, déjenme aquí acabar.